sea, yo creo que Buenos días, estimados y estimadas. Esta es una presentación del tema de la filosofía de la diferencia y las estructuras tradicionales de la dominación, mm, que corresponde a la parte final del curso, análisis que ustedes deben realizar una tarea específica. Entonces, bien, como lo hemos venido, digamos, analizando, la filosofía de la diferencia en en las perspectivas de un Deleuze, un Vattel, un René Girard, Foucault, es una filosofía que básicamente propone es una crítica al presente, ¿no? Una crítica al presente que está atravesada del tema de los deseos, el sacrificio, la diferencia, el capitalismo, es decir, son lecturas muy vigentes, muy actuales. Esa es una de las notas características de la filosofía de la diferencia, que es muy permeable y muy proclive a hacer estudios eh, sociales, políticos, éticos, psicológicos de la cuestión posmoderna, de qué significa vivir en esta época, mejor dicho, y qué significa vivir en una dinámica pues absolutamente que pone un énfasis en la homogenización, en la unidimensionalidad, como lo plantearía, por ejemplo, Herbert Marcuse en un libro que se llama El hombre unidimensional, en la vigilancia del castigo, por ejemplo, en un libro como ese, Vigilar y castigar de Michel Foucault. Es decir, que el diagnóstico de la filosofía contemporánea, las realidades contemporáneas, es un diagnóstico pesimista, es un diagnóstico de dominación, de control, donde las diferencias se desaparecen, se escapan de las manos. Y entonces, de alguna manera, pues esta filosofía lo que quiere es reivindicar eso otro, ¿no? Lo diferente, lo diverso, lo múltiple, lo vivo, ¿no? Entonces, esta presentación busca hacer un poco esa aproximación a estas filosofías y para eso, pues, he diseñado una presentación que espero que a ustedes les permita entender básicamente lo que nos proponemos. Entonces, La, la, la sesión de hoy básicamente es la filosofía de la diferencia como una crítica de las estructuras tradicionales, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos que no podemos, digamos, negar de que una de las realidades emergentes en las sociedades contemporáneas es la producción de víctimas, ¿no? Digamos que los sistemas sociales producen todo el tiempo víctimas, ¿no? Las víctimas de los holocaustos, las víctimas del desempleo, de los desahucios, las víctimas de la violencia, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente una de las realidades humanas que más apreciamos en las sociedades actuales tiene que ver justamente con la producción de víctimas. Entonces, pues uno, desde la filosofía de la diferencia más bien, se indaga acerca de qué es eso de la víctima, ¿no? ¿Por qué es tan importante pensarnos la realidad humana en esos términos de vulnerabilidad, en esos términos de indefensión, en esos términos de la corporalidad, del sufrimiento? ¿Eh? Entonces, eso hace parte un poco del universo de sentido filosófico que rodea a la víctima, o por lo menos a la comprensión humana de la víctima, ¿no? Entonces decimos que ser víctima es una condición de conocimiento para la filosofía, no es solamente una condición humana que lo es claramente, no podemos negar el contenido vital, existencial, psicológico, moral que atraviesa una víctima, pero para nosotros también es un lugar para pensar lo humano, ¿sí? Y hacer también ciencia humana, ¿no? Eh, es decir, que hay que, de alguna manera, nombrar esta singularidad histórica que es eh, la víctima, ¿no? Y pues para eso, digamos que tenemos dos referentes teóricos también que hacen parte un poco del universo filosófico contemporáneo. Uno es René Girard, que es un teórico francés que se forma en las universidades norteamericanas,
pero que dejó, digamos, una propuesta muy interesante que es la teoría del deseo mimético. Y por otro lado, más bien desde la perspectiva latinoamericana, Enrique Dussel, que se forma en las universidades latinoamericanas, primordialmente en Argentina y México, y también en Alemania, mm, y él pues deja una propuesta que es la filosofía de la liberación, ¿no? Y desde estos dos, pues, autores, queremos pensar un poco el tema del conflicto asimétrico y fratricida que ha experimentado una víctima del conflicto en el suroriente de Colombia. Estamos hablando de los llanos orientales. Otro de los elementos importantes eh, de la filosofía de la víctima tiene que ver con el tema de las historias de vida, de los análisis situados, ¿no? Entonces, esas historias de vida, esos análisis situados para la filosofía de la diferencia son absolutamente necesarios, ya que pues esta filosofía se plantea no en abstracto, no en función de responder a una voluntad de sistema, sino que se plantea más bien en la inmanencia del dolor, en la inmanencia de las historias de vida. eh, y pues para eso, pues yo les voy a leer una historia de vida de una víctima en el conflicto armado en Colombia. Entonces me va a tomar un poco el atrevimiento de hacerles esa lectura en esta sesión de hoy, de un poco comprender este tema de las víctimas y cómo eso se articula con la filosofía de la diferencia, ¿no? Entonces, pues para eso debemos leer un relato, ¿no? Un relato de una víctima, claramente. Entonces, yo me voy a permitir leer ese relato buscando un poco, primero, pues, escuchar la voz de una víctima y comprender en su realidad humana todo el trasegar de una violencia que está ahí, de la cual no podemos de alguna manera, digamos, negar, sino que nos anticipa, nos saca del lugar cómodo en el cual vemos la realidad, o sea, que nos desacomoda, también nos cuestiona sobre nuestra indiferencia, ¿sí? Que es digamos, una actitud ante el fenómeno de la violencia muy usual en este país, la indiferencia. Entonces, yo creo que escuchando a una víctima podríamos renunciar a la lógica de la indiferencia, que es una lógica, digamos, que frivoliza al otro, que lo desconoce, que lo invisibiliza. Entonces, un poco el reto de esta narración es eh, justamente eso, poder valorar en una entrevista a una víctima del conflicto armado, particularmente Julián Niño, eh, que pues se remonta al 28 de abril del 2018. Entonces, voy a leerles el relato y bueno, ustedes sacarán sus propias conclusiones, pero nosotros le daremos una orientación muy diferente más adelante cuando comenzamos a articular esto con la teoría del deseo mimético de Girard y la filosofía de la liberación de Enrique Dussel. Dice así. Entrevista a Julián Niño, San José del Guaviare, 28 de abril de 2018. Mi abuelo es de Boyacá y mi abuelita es llanera. Mi abuelita llegó a trabajar al llano y se enamoró de mi abuelita, pero ella era la mujer del patrón de ambos. Sin embargo, el patrón le pagaba mucho a mi abuelita. Mi abuela se dio cuenta de ello, así que la trató con más cariño, de una manera más romántica, y entonces mi abuelita lo escogió a él. Su vida no fue paradisíaca, pese a vivir en un lugar que le parece el paraíso. Se fueron para Puerto Rico Meta. Ahí vivieron un tiempo y luego se mudaron a San José del Guaviare, donde había tan solo unas pocas chocitas. Antes de partir de Puerto Rico, miraron un potrillo y se enamoraron de él. Como no tenían con qué comprarlo, se lo robaron y anduvieron aguas abajo por el río Guaviare. Iban con 3 niños. Durante el camino hasta el Mielón llegaron con 5 niños, puesto que tuvieron 2 más en el camino. Hoy en día uno se demora una hora de San José del Guaviare al Mielón. Esto es un poco antes de llegar a Mapiripán. Mi abuelo ahorró todo lo que pudo y trabajó en la finca que le costó 200 pesos. El vendedor simplemente le señaló hasta dónde colindaba la finca y de esta manera hicieron el trato. Mi abuelo le dio la plata y a simple voz hicieron el negocio.
Tiempo después mi abuelo vendió la misma finca por 3 millones de pesos y fue lo mismo. A simple señalamiento de la mano y con la sola voz. E hizo negocio sin necesidad de algún contrato. Desde esa finca mi abuelo fue avanzando aguas abajo por el río Guaviare con otro vecino. Compraron motosierras, querían colonizar. Llegaron a un lugar en el que querían radicarse, pero había un señor que, por el simple hecho de tener una mata de plátano, decía que todo eso le pertenecía a él. Así que para no pelear, siguieron más abajo, navegando. Finalmente mi abuelo se ubicó en Mocuaré, donde actualmente es una vereda, y el otro vecino se quedó un poquito más arriba, en un caño que le dicen Caño Ñamú, cerca del río Guaviare. En ese tiempo no había mucha civilización por esa zona, solamente habitantes indígenas, quienes eran un poco agresivos. A veces llegaban a la finca a atacar al abuelo con puya y con flechas. Tanto así que cada uno de sus hijos a los 10 años tenía su escopeta y cuando los indígenas llegaban, hacían tiros para ahuyentarlos. Todo esto fue antes de la guerrilla, del narcotráfico, de los paramilitares y del ejército, tal vez antes de los 50. Por esta misma época vinieron los misioneros, quienes venían a evangelizar al indígena. Entre ellos venían gringos y otros extranjeros. Comenzaron a estudiar la lengua de los indígenas, por tanto, se pudo tener una mejor comunicación con ellos. Cuando mi abuelo logró una comunicación fluida con los indígenas, las relaciones con ellos mejoraron sustancialmente. A mi abuelo le ha gustado mucho el trabajo del campo. En su finca tenía la caña de azúcar, las piñas, frutales como guanábana, guayabas, tenía pasto, tenía ganado. Era una finca autosostenible. Él le enseñaba eso a los indígenas para que ellos también copiaran ese modelo. Aún así, los indígenas eran flojos para el trabajo. Nunca les nació tener la costumbre de cultivar y de tener para el futuro. La vida de ellos siempre ha sido el momento, el presente. Lo que ellos reciben se lo gastan al instante. Mi abuela hizo muchas cosas que impactaron la región, con la gente, tanto así que se hizo muy amigo de los misioneros. Precisamente por eso hubo un misionero que quería que los 3 hijos mayores de mi abuelo se casaran con las 3 hijas de él en Estados Unidos. Mi abuelo sí quería, pero sus hijos estaban asustados de dejar al papá y no quisieron irse con el señor. Eso sí, una vez entró la guerrilla, los misioneros tuvieron que salir porque se sentían amenazados. Había misioneros que también venían a estudiar la lengua indígena. Hay rumores, historias, de que se enguacaron con los indígenas. Por ejemplo, encontraron unas múcuras o unas cerámicas donde había piedras preciosas y le hicieron creer a todo el mundo que eso no servía para nada. Sin embargo, se las llevaban y después de un tiempo, supuestamente, se las regresaban a los indígenas. Obviamente mi abuelo decía que eso era paquete chileno, o sea, que ya les habían hecho el intercambio. Así, hay muchos rumores. Como estas zonas no eran tan exploradas, y el indígena no le tenía mucho valor al oro y a la plata, entonces puede que sí sea muy cierta esas historias. En todo caso, después apareció la guerrilla y salieron estos grupos misioneros. Por otra parte, comenzó a sembrarse marihuana y después coca. Debido a la abundancia de esta producción, era muy normal que todo el mundo tuviera plata, todo el mundo, desde las personas adultas hasta los niños. No todos tenían un cultivo de coca o de marihuana, pero con el solo hecho de colocar un negocio de comidas había bonanza, ya que todo negocio que se colocara era buenísimo, se movía la plata. Hay historias de personas en Mapiripán, Puerto Elvira, Miraflores, en donde hay pista de aterrizaje, que pagaban un vuelo para ir a cenar a otras ciudades. Por ejemplo, había personas que pagaban por un vuelo para ir a Villavicencio solamente a almorzar. Para todo el mundo había dinero, para el raspachín, el narco, el terrateniente y por supuesto para la guerrilla y para los paramilitares. La guerra del narcotráfico han sido urbanos gemelos. Esto condujo a una cantidad de problemas en la zona, aunque la gente no lo comprendía. Uno de los problemas más graves de esta región es la deforestación por la siembra de coca, ya que se ha deforestado desmedidamente para sembrar, aunque no todo el mundo lo hacía. Sin ir más lejos, a mis dos abuelos nunca les gusta trabajar con la coca. Yo puedo decir que mis tíos sí trabajaron con la coca, pero mis dos abuelos no. A uno de mis abuelos le gustó la ganadería y al otro la agricultura. Ellos eran en sus actividades económicas. Esos fueron los trabajos a los que los viejos le entregaron la vida. De un momento a otro, mi abuelo tuvo que empezar a tomar decisiones, pues al ver tanta milicia, tanto narcotráfico y tantos grupos al margen de la ley, sintió temor. No quería que sus hijos terminaran en malos pasos, es decir, en la guerra. Lo que hizo fue dar las tierras para el internado y para el hospital de Macuare. Asimismo, repartió algunas partes para los hijos, que tristemente no las aprovecharon. Por consiguiente, mi abuelo se fue a la sabana de Puerto Elvira y ahí comenzó de nuevo. Mi abuelo pasó del Guaviare al Meta, Macuare es del Guaviare y Puerto Elvira del Meta. Ahí, en Puerto Elvira, nací yo. Nací de una familia que volvió a empezar de cero. Se volvió a reconstruir la finca. Con mucho trabajo la finca se logró posicionar.
tenía ganado, agricultura y afortunadamente colindaba con la carretera. Me crié ahí. Estudié en un sitio que quedaba a 2 horas en bicicleta. El colegio se llamaba La Horqueta. Todo iba bien, pero llegó el trágico año de 1997. La guerrilla y los paramilitares también se disputaban en territorio como Puerto Elvira. En cierta manera, ahí fue el primer desplazamiento que tuvimos. Nos tocó salir porque no pudimos estar en medio de la guerra. En ese desplazamiento a 2 tíos los mataron. Mucha gente inocente murió. Entre estos estaban mis tíos. A mis abuelos, a mis abuelos ni a mí nos amenazaron directamente, pero quedarse significaba estar en medio del enfrentamiento, significaba la muerte. El enfrentamiento era entre paramilitares y guerrilla, pero los paramilitares contaban con el apoyo del Ejército Nacional. Este apoyo les permitía hacer y deshacer, delinquir, degollar y todo lo que hicieran contra la gente que era inocente y contra otros que sí pertenecían a los grupos al margen de la ley. Había mucha gente inocente que murió por el solo hecho de tener un familiar que estaba dentro de la lista de que ellos manejaban, y como si fuera poco, los mataban de una manera sangrienta, peor que si fuesen animales. Ese mismo año regresé a Puerto Elvira. Ese fue el año de la masacre de Mapiripán. Algunos muertos de Papiripán nos llevaron a velarlos en Puerto Elvira. Yo era niño y curioso, entonces fui a fisgonear cómo los habían matado. Fui con otros compañeros y obviamente lo que vimos fue diabólico. Gente que estaba macheteada por lado y lado, cuerpos que no olían agradablemente, personas que tenían la cabeza arrancada. Había una señora que estaba en una bata azul, no la pudimos ver, pero decían que tenía barriga apuñalada, porque le habían apuñalado al bebé. Después de eso, la comunidad vivía llena de miedo, porque sabía que venían cerca los paramilitares a atacar a la guerrilla, y además estaban respaldados por el ejército. El ejército sabía que los paracos sí hacían lo que fuese, lo que ellos quisieran hacer. Mataban como ellos quisieran matar y ejecutaban la justicia como les apetecía, sin importar que cayera gente inocente. Por todo esto, a la comunidad le tocó desplazarse a Puerto Elvira. Todos nos fuimos por nuestros propios medios por el río Guaviare hacia Mocuare y de ahí salimos hacia Guerima, Príncipe, Puerto Gaitán y así llegar a Villavicencio. Algunos nos quedamos en Mocuare en tiempito, nos daba miedo quedarnos porque lo que se quedaron más del tiempo prudencial llevaron una muerte atroz. Los degollaron. A un finquero lo trajeron desde la finca amarrado a una volqueta de rastras por una zona pedregosa donde a las rocas le iban a hacer desear no haber nacido. Les importaba que la gente se fuera al punto máximo y que los demás vieran. No lo hicieron a escondidas, sino buscando que todo el mundo conociera su crueldad. En el pueblo Elvira, pues en el pueblo de Puerto Elvira también mataron a las personas delante de otras. Les pasaron una volqueta por la cabeza a una persona. Le quitaron la cabeza a otra y jugaron fútbol con ella. Esta historia me la contó mi madre. A ella le tocó vivir eso. Todo el mundo vivía asustado. Perdieron también sus pertenencias. Era normal en los pueblos que si usted tenía anillos de oro, manillas de oro, gargantillas de oro, también se exponía. Los paramilitares, además de matar, iban robándose las pertenencias de las personas. Ellos no tenían ningún grado de conciencia. Se decía que vendían drogadas para que no les doliera hacer nada. Lo más justo de esta situación es que él mismo estaba apoyado a estos grupos. Eran órdenes de bien arriba, no de un capitán. Yo conozco a alguien que fue capitán. A él lo enviaron a esta zona que apoyara a los paracos y él no quiso. Él dijo que no, que él no iba a dar su apoyo y que no iba a ser cómplice de los masacres. Por esta razón lo sacaron del ejército. Peleó con el Estado y le dieron regañadientes media pensión. Todos los errores que ha habido han sido gran parte del Estado, pues ha contribuido a que se haya hecho muchas cosas injustas con muchas personas inocentes. Puede que hubiera personas que no eran inocentes, pero hubo muchas que sí. Después de todo eso, terminamos acá en San José del Guaviare, estuvimos internos en el colegio. Ahí estudiamos un tiempo. Enseguida nos fuimos para Tehuel. Regresamos otra vez aquí. No tuvimos una vida estable, estuvimos en Villavicencio, pero regresamos acá. Terminé mi bachillerato aquí. Cuando salí del bachillerato me puse a trabajar. Trabajé con una empresa en obras civiles. Quería cambiar mi vida, el rumbo. No quería armas, no quería odio. Creía que sí era posible seguir adelante. Por eso aprendí algo de administración. Después me fui a trabajar con las petroleras que ingresaron aquí a la región. Soy de la región y puedo entrar fácilmente con la junta directiva. Empecé en cualquier cargo como auxiliar de topógrafo. De ahí ascendí y me fui bien con la petrolera. Tanto así que una empresa de geología me propuso trabajar con ellos. Pasé a trabajar con la geología en el departamento del Bichada. Aprendí temas de geografía. Trabajé 2 años con la geología hasta que la empresa quebró por mala planificación, malos cronogramas de trabajo que no se cumplieron en el Bichada. Todos perdimos nuestros empleos. Yo volví otra vez aquí a la región, al Guaviare.
Con parte del ahorro del trabajo comencé a hacer salidas con Milton, mi hermano, un guía ecológico. Yo sabía que aquí había unos sitios turísticos, pero no conocía muchos. Él me dijo que iba a estudiar el tema turístico y me interesé en saber cómo era el negocio. Vi que había una oportunidad de negocio en la elaboración de un mapa. Yo sabía algo de geografía, manejaba el Arquis. Tengo algunas herramientas básicas y tenía mi GPS e hice levantamiento topográfico. También hice toda la elevación, que es ese modelo de elevación digital para tener la realidad del terreno. Quería hacer un producto de mapeo de los sitios turísticos para venderlo a la Secretaría de Turismo de la Alcaldía. Pero la institución no estaba tan empoderada en el ejercicio turístico, no cumplían con mis expectativas de venta. Entonces preferí no regalar mi trabajo y al convertirme en conocedor de estos sitios me integré muy fácilmente al gremio de los guías. Empezamos a trabajar y vi otra oportunidad de negocio. Fue cuando creamos la empresa y decidimos trabajar con personas que nos aportaran todo su conocimiento y su deseo de transformación de la región. Hoy en día somos de las empresas más destacadas de la zona. En la empresa tenemos biólogo, traductor, comunicador social, yo soy la parte geográfica, topográfica, tenemos guías con tarjeta profesional. Ahora la empresa es mía porque he sido yo quien más ha trabajado. No obstante, no trabajo solo. Tengo un grupo de aliados y socios estratégicos que no están únicamente por el dinero, sino por el conocimiento. Trabajamos en conjunto para que esto crezca. Pasamos de recibir un grupo de turistas cada 6 meses a atenderlo cada mes. A veces, entre semana, ya tenemos algunos clientes. Hoy podemos decir que los fines de semana no nos quedamos sin turistas. Las ventas las hemos superado y tratamos de ofrecer un servicio íntegro, porque esa fue la falencia de otras empresas que tenían más experiencia en el mercado. Ellos solamente se limitaban a vender la guía y el transporte, no ofrecían otros servicios, no ofrecían una cadena de valor del turismo en donde están unos eslabones muy importantes como son los eventos culturales, la parte del parrandón llanero, la visita al resguardo indígena y la comida típica. Se limitaban a ofrecer servicios básicos y no un paquete. Nosotros sí comenzamos a trabajar duro a los paquetes. Esos paquetes ya aseguran la contratación de muchos eslabones del turismo. Queremos que esto realmente le genere una economía sólida a la región, es decir, que el turista le deje unos ingresos al departamento. Deseamos que la región se vea realmente favorecida por una entrada al turismo y que lo vean viable como una alternativa de actividad económica y de vida distinta a la guerra, la muerte, el conflicto y el narcotráfico. Ese es el relato de Julián Niño, que nos pone de presente un poco el análisis que queremos hacer acá respecto de pues el fenómeno de las estructuras de la violencia, ¿sí? Entonces, esa es la narración de la víctima, es decir, estamos prestando atención a un hecho diferenciador, que es el relato de una víctima del conflicto. Ahora, pues, viene el proceso un poco de meditación, de qué podemos extraerle, pues, a bueno, extraerle no, cómo podríamos comprender filosóficamente este relato a la luz de los planteamientos de la filosofía de la diferencia. Entonces, me gustaría empezar con la teoría del deseo mimético de René Girard. Entonces, René Girard habla que desear es imitar y que cuando se imita el deseo de otro, pues ni más ni menos que caemos en una crisis sacrificial. Digamos que en el relato de Julián Niño, el principal deseo que se imita es la posesión de la tierra. Si ustedes se dan cuenta, desde que se conforma el núcleo familiar de Julián Niño, cuando él nos relata un poco la historia del abuelo, hay una cuestión con la apropiación de la tierra de los animales, hay un robo. Entonces recuerden ustedes que ese robo permite a la pareja de los abuelos eh, andar por los llanos orientales y encontrar un pedacito de tierra que les permita vivir en familia. Y digamos que todas las crisis que se vienen más adelante tienen que ver con despojo, con apropiación, digamos, sin misericordia de tierra y de personas. Entonces, por ejemplo, ese conflicto que hay entre guerrilla y paramilitar también es una cuestión por eh, el deseo de apropiación de tierra. Esto lo denomina Girard como la crisis sacrificial, ¿no? Cuando varios apetecen lo mismo, ¿sí? Y al desear lo mismo, pues la mismidad produce la violencia mimética, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos pone de presente? De que pues el ser humano funciona fundamentalmente no por razones, no por el nivel de estudio que tiene, si tiene alma o no tiene alma, no. El ser humano está, digamos, motivado por vivir gracias a que hay una cosa que se llama el deseo de imitar o el deseo mimético, ¿sí? El problema es que ese deseo mimético fácilmente produce chivos expiatorios. Entonces el chivo expiatorio claramente es una consecuencia inevitable de la lucha por la tierra. En este caso, pues el chivo expiatorio es ni más ni menos que la víctima.
Vemos que Julián Niño nos relata un poco también cómo su familia terminó siendo desplazada por la disputa que había entre guerrilleros y paramilitares en San José del Guaviare, y eso implicó que se desplazaran por otros territorios de la Orinoquía y terminaran, por ejemplo, en Villavicencio, ¿no? Entonces, según usted, ese es el drama un poco del conflicto histórico en Colombia, que la sociedad civil es la víctima, es el chivo expiatorio de la crisis sacrificial que propicia un poco esta lucha por el deseo de acaparar tierras, ¿no? Entonces, claro, si usted relaciona esta situación del deseo mimético, la crisis sacrificial y la aparición de los chivos expiatorios, pues ni más, pues surge el sistema económico capitalista, ¿eh? Porque la apropiación de la tierra es también la apropiación de riqueza, no podemos perder de vista eso, ¿no? Entonces el deseo mimético también es un deseo profundamente material, es un deseo de posesión de tierras, y como ha sido histórico en los llanos orientales, la posesión de tierras siempre ha sido visto como una forma de enriquecimiento. La tierra es un capital, ¿sí? Y poseerla de alguna manera decreta la riqueza del propietario. Entonces, mm, pues es la gente finalmente que se encuentra viviendo en su tierra, la que es despojada o desplazada por cuenta de esta violencia que es mimética, pero que produce estragos sociales eh, muy, muy fuertes, ¿no? Entonces nosotros aquí hablamos de una fenomenología mimética y con eso queremos decir de que en el relato de Julián Niño hay una, digamos, también hay una manifestación de la corporalidad, digamos, agredida, ¿no? Por ejemplo, ese relato tan cruel de Mapiripán, donde jugaban con la cabeza de la gente, donde la mamá alcanzó a visualizar como una mujer que estaba en estado de embarazo se encontraba pues muerta y posiblemente violentada por uno de los victimarios y su bebé ha sido arrancado de su vientre, o sea, cosas absolutamente digamos, espeluznantes. Entonces eso se parte un poco también de la situación del cuerpo, ¿eh? Que el deseo mimético implica también una apropiación del cuerpo del otro, pero esa apropiación se hace de una forma degradante, de una forma violenta, de una forma inhumana, ¿no? Entonces, el lenguaje de las víctimas está permeado también de este nivel de violencia y de apropiación del cuerpo del otro. Y en eso apreciamos ahí pues una cuestión absolutamente axial, existencial, absolutamente emocional, que pone de presente que la violencia mimética pues llega propiamente al cuerpo, ¿no? A la experiencia del propio cuerpo y cómo esa experiencia del propio cuerpo se va desdibujando y va creando de alguna manera una sensación de degradación y de crueldad, ¿no? Que radicaliza más el escenario de la violencia que genera pues esta crisis sacrificial, ¿no? Entonces, eh, aquí vemos que efectivamente hay un sujeto que experimenta de alguna manera la violencia, ¿no? Y esa forma de experimentar la violencia, pues lo que crea es, de alguna manera, un sistema económico capitalista, una mímesis de apropiación, lo llamaría Girard, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál sería la liberación o cuál sería la posibilidad que tendrían las víctimas de salir de ese circuito de lo mimético, de lo sacrificial, de esa lucha por la apropiación de la tierra, pero también de cuerpos humanos? Entonces ahí es cuando involucramos la lectura de Enrique Dussel, ¿no? Entonces, él plantea una crítica un poco a la dinámica sacrificial, a la relación víctima-victimario, y entonces él propone claramente una filosofía de la alteridad, ¿sí? En respuesta un poco a la dinámica opresora que genera el sistema mundo capitalista, que es un sistema sacrificial donde también hay un deseo por apetecer territorios, fundamentalmente territorios que son ricos en recursos naturales, en agua, en petróleo, en carbón, ¿sí? En bosques, en madera. Entonces, ahí tenemos una dinámica también sacrificial que no podemos perder de vista y que también está atravesada en el conflicto colombiano, ¿sí? Entonces, y que también tiene que ver con el tema del narcotráfico, ¿no? Como lo señala también Julián Niño, ¿no? Que es otro
de los elementos integradores en este análisis de la lógica sacrificial que se enmarca en este relato de esta víctima. Entonces, desde la perspectiva de Husserl, pues habría una posibilidad de la liberación que tendría que ver con la emancipación de las víctimas, si es posible hablar de una trascendencia, si es posible hablar de una acción social más coherente, y es allí donde vemos, por ejemplo, que muy posiblemente en la perspectiva de la alternativa empresarial que pretende Julián Niño, pues habría una alternativa, ¿eh? Que es una, digamos, es una alternativa ecoturística, donde él encuentra que ahí realmente realiza su deseo de construcción de una vida alternativa y donde pues finalmente él piensa que allí habría como una posibilidad de reconstruir el tejido social que de cierta manera fue destruido por ese escenario de crisis sacrificial, por ese escenario de apropiación indiscriminada de baldíos, de tierras, de personas, por esa experiencia sufriente que es el ser desplazado y no saber cómo sostenerse en una tierra que no le pertenece, porque un desplazado es un vagabundo, un errante que no tiene cómo solventar su vida. Entonces, de cierta manera, esa perspectiva de la liberación que identificamos en la filosofía de Enrique de Husserl, también la vemos reflejada un poco en ese deseo de emprender una nueva construcción del tejido social que de alguna manera pues nos deja ver el relato de Julián Niño cuando nos cuenta sus eh, emprendimientos ecoturísticos en San José del Guaviare. Y esa sería la presentación que les tenía preparada. Espero que haya sido de su agrado y que haya podido fortalecer también esta comprensión de estos temas de la filosofía de la diferencia aterrizados a dinámicas muy concretas como el problema de la violencia en el contexto de los llanos orientales. Bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias. Hasta luego.